Hay que entender a Sigmund Freud o a Sigmund Freud en su tiempo y en su momento, porque uno pensaría, cabrón, llega alguien a decirte, ¿te quieres dar a tu mamá? ¿No? Y entonces lo tomaríamos como el güey raro de la cuadra. Pero por alguna extraña razón este güey generó toda una revolución y se volvió en todo un ícono. Y hay que entender el momento en el cual estaba pasando. Sí. Estaba en los últimos años de una época victoriana que se había caracterizado por una represión sexual brutal. Había sido un oscurantismo sexual literalmente lo que había sucedido en los últimos años o en las últimas décadas. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la quinta temporada de Claro que Sí. Estamos estrenando nuevos estudios Pepe y Javi. Estoy muy emocionado, estamos de regreso, fue un descanso largo, ¿no? Ahora sí acabamos puteadísimos en la temporada pasada, pero ya estamos de vuelta, listos para comenzar a grabar. Y hubo una mudanza en medio. No aparecimos de la nada en este nuevo escenario. Este nuevo escenario es, pues, mi nueva casa, el nuevo nido de amor. Entonces, por eso estamos en nuevos estudios Pepe y Javi. Sí. Pero bueno, ya listos para la quinta temporada. Van a cambiar varias cosas en esta quinta temporada. Vamos a tener episodios un poco más cortos. Estamos tirándole a... Es la idea. Sí, nunca nos sale. Estamos tirándole a 30, 35 Creo minutos. Que llevamos 5 temporadas diciendo, vamos a hacerlos más cortos, menos de una hora. Pero es que luego viene Olmo y nos sentamos hora y media aquí, platicando de Daniel Day-Lewis y cómo se amarraba un pie para poder actuar. Va a haber nuevos formatos, ya lo estarán viendo, pero estrenamos Claro que Cine. Claro que Cine va a ser un formato en el cual vamos a hablar sobre películas, sobre cine, series, cine. Desde la perspectiva de dos psicólogos que nos gusta el cine y nos gusta la evidencia y nos gusta comunicar con algo más ameno, ¿no? Joder, eso sí es cine. Joder, eso sí es cine. Hoy vi cine. Sí, va a ser algo más, ¿cómo dices tú siempre? Desenfadado. Va a ser algo mucho más desenfadado que esto. Ni mesa va a haber, va a ser otro formato, pero bueno, ya lo verán cuando lo estemos lanzando. La temática o las dos temáticas principales de esta temporada, uno es pseudociencias, pseudoterapias. Muchos nos han pedido, oye, pero ¿por qué las constelaciones? ¿Pero por qué el psicoanálisis? Y siempre los habíamos mencionado, pero dentro de un episodio empaquetado. Aquí la idea es poderle dedicar un episodio a cada una de estas pseudociencias. Sí, dedicarles la mierda que les corresponde a cada una. Toda la mierda que les corresponde. Sí. Ese es el primer eje temático de esta temporada. El segundo eje temático de esta temporada es psicología en poblaciones o en minorías. Sí. Vamos a abordar diferentes temas con diferentes invitadas, principalmente, invitados también, pero invitadas en general. Y ese va a ser el segundo eje temático de esta temporada. Así es, y pues esos son los avisos parroquiales. ¿Algo que nos falte? No, creo que estamos. Y creo que podemos correr cortinilla. Sí, perfecto, pues vamos a darle a nuestro primer episodio. Corre la furcio. Bien, pues ¿de qué vamos a hablar hoy, Javi? Hoy vamos a hablar acerca de, pues yo creo que dentro de la psicología, la pseudoterapia más relevante, más importante, la más famosa, la más histórica, el psicoanálisis. El psicoanálisis que aparte tiene circoanálisis, que a veces le dicen, ¿no? Tiene este lugar histórico en el entendimiento popular de que eso es psicología y de que eso es psicoterapia. Cuando la gente le pides que se imagine un proceso psicoterapéutico, se imagina el diván, se imagina a Sigmund Freud con su barba, se imagina los silencios largos. Sí, que nada más es ir a que te escuchen, nada más es ir a hablar y nada. Y que al psicoanálisis le debemos en gran parte esta idea de que la psicología no es una ciencia y de que no puede aspirar a generar conocimiento científico, precisamente por una tendencia histórica del psicoanálisis a alejarse de las bases de la generación de conocimiento de manera sistematizada. Sí. Breve comentario, Javi en realidad vino aquí preparado con el episodio de constelaciones, porque eso habíamos acordado. Yo fui el que la cagó. Yo estudié psicoanálisis, preparé psicoanálisis para esta semana. En lugar de constelaciones. Sí. Yo voy a ser el de apoyo. Pero pues Javi es la persona yo hoy soy su wingman. Javi es la persona más flexible en este planeta, entonces pues no va a haber problema con eso. Entonces ya no me toco los dedos de los pies, pero sí, en general soy flexible. Sigue siendo flexible. Yo soy el menos flexible siempre. Siempre. Estiramiento, yo llego lo más a mi rodilla ya sufriendo. Sí. Pero bueno, entrándole al tema de psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es un marco teórico, es decir, es un conjunto de teorías que nace a finales del siglo XIX, por ahí de 1896, 95, probablemente son las primeras publicaciones formales de psicoanálisis.
es una serie de corrientes teóricas inaugurada por Sigmund Freud. Sigismund Freud. Sigismund era su nombre original, que se lo cambió a Sigmund Freud. Ok. Importante. Es muy relevante. Primera recomendación de lectura del episodio del día de hoy. Lean el libro de Frederick Cruz, The Making of an Illusion, o La creación de una ilusión. Está solamente en inglés. Ya sé cuál es. De Frederick Cruz. Es un libro en el cual él se dedica a conseguir todas las cartas que no han sido publicadas en su biografía autorizada, en el libro escrito por el hijo de Freud. Sí. Entonces, realmente nos brinda otro abordaje en el cual terminas enterándote de grandes escándalos, como cuando Freud intentó curar una adicción a la heroína recetando cocaína. Evidentemente no funcionó y empeoró una vida mucho, pero hay ese tipo de cosas, hay este tipo de datos, como que Sigmund se llamaba. No, cómo manipulaba, ¿no? Información, con mucha conciencia de las cosas que estaba haciendo, manipulaba información y hacía parecer que lo que estaba haciendo funcionaba, cuando en realidad no funcionaba, cuando en realidad muchas veces empeoraba. Así es, primera recomendación lectora, pero bueno, cada una de estas críticas las iremos posicionando en el espacio y conforme vayamos y avanzando. quiero yo sumarle a tu recomendación el libro negro del psicoanálisis, cuyo autor no recuerdo, la verdad, tiene un rato que no ojeo ese libro. El beso negro del psicoanálisis. No, espérate. No es ese. Ese es otro. Ese es otro. El libro negro, y el otro es La decadencia del imperio freudiano. Sí, es que es un imperio. Sí, ¿no? como Constantinopla. Y muerte a los imperios. Muerte a los imperios. Momento incómodo para decir eso. Hay gente que lloró en Naucalpan la muerte de la reina. Sí. Pero bueno. Chelita. Sí, chelita. Es café, ¿no? En realidad. Pero bueno, café. ¿Qué es el psicoanálisis y cuáles son los postulados principales del psicoanálisis? A ver, psicoanálisis parte como un intento de explicar la personalidad. Y en la personalidad parte de un supuesto dualista, es decir, que hay un mundo físico real y un mundo intrapsíquico. Este mundo intrapsíquico está guiado o está generado a partir de una tensión que existe entre tres diferentes instancias de la personalidad. Mucha gente conocerá el famoso iceberg con el cual se explica. Son tres instancias de la personalidad: ello, yo y superyo, que operan en tres diferentes niveles de conciencia: inconsciente, preconsciente, que es lo que está sujeto a poder hacerse consciente, y consciente. El ello, yo y superyo son las tres instancias. El ello son todos los impulsos primitivos animales que tenemos como seres humanos, las ganas de comer, las ganas de cagar, y sobre todo el instinto sexual es el que más se posiciona dentro del psicoanálisis. El superyo son las reglas morales o las normas sociales que han sido interiorizadas por el ser humano, y entonces estas dos están peleándose, y en medio está el yo intentando lidiar entre lo que espera mi papá y la sociedad de mí y el no cagarme encima de la mesa. Qué cagadero. Qué cagadero. Entonces, eso es uno de los principales supuestos. Otro de los supuestos principales es que el más grande impulso que guía el actuar y el devenir del ser humano es el impulso sexual. Este impulso sexual es el que guía el desarrollo de las etapas psicosexuales de la humanidad, según Sigmund Freud. Y comienza con la resolución del conflicto de Edipo. El conflicto de Edipo, o el complejo de Edipo, o la situación edípica, se dice de mil formas, es la idea arraigada de que tú, cuando eres niño o estás chiquito, porque se planteó primero en hombres y después hubo una maroma para adaptarlo, pero se plantea que el niño se enamora de su madre, siente deseo sexual hacia su madre, pero que también tiene miedo de su padre. Y entonces, en el resolver este conflicto es que se va dando y se va generando el avance psicosexual de una persona que le permite generar o volverse productiva y adaptarse a una sociedad conforme siga avanzando en la resolución de este conflicto. Sí. Ahora, eso dice el psicoanálisis. Otras cosas que dice el psicoanálisis ya basado hacia la terapia es que el ejercicio terapéutico es el de volver lo inconsciente. Todos estos impulsos los tienes que volver conscientes para poder liberarte un poco de su yugo. Y ya, eso es lo que dice. La gente debe de curarse platicando, hablando y haciendo una libre asociación de todo lo que piensa para hacer conscientes aquello que hoy funciona como inconsciente. Tenía un rato que no escuchaba tanta mierda. Empecemos. No, es que está cabrón, güey, porque cuando uno entra a la universidad y escucha estas cosas, suena algo muy místico, muy profundo, muy sabio, con mucho sentido, y la verdad es que no tiene nada de sentido, ¿no? Empezando por el tema de que yo no acabo de entender dónde rayos está esto del inconsciente, el consciente y el preconsciente, porque
como que adentro, ¿dónde? ¿No? O sea, si yo abro tu cuerpo, ¿en dónde lo encuentro? Es que hay muchos problemas como metafísicos, ¿no? De partida. Entonces, ¿cómo puedes meter estas tres cosas adentro de tu cuerpo? ¿Cómo es que, o sea, y luego te dicen, no, es que no están dentro de tu cuerpo, son como relaciones que tienes con X cosa, pero entonces, ¿cómo esas cosas que no son físicas tienen un lugar? Pero ¿cómo si no son físicas pueden afectar lo que sí es físico? O sea, hay un montón de problemas, ¿no? O sea, básicamente son fantasmas. Sí, y a ver, creo que el primer filtro es, ¿son estas premisas básicas verdaderas? Ese es el primer filtro sobre el cual tenemos que correrlo, porque tú y yo en este momento podemos ponernos a escribir un gran libro y que ese gran libro se tome como una verdad absoluta. Hay que entender a Sigmund Freud o a Sigmund Freud en su tiempo y en su momento, porque uno pensaría, cabrón, llega alguien a decirte, ¿te quieres dar a tu mamá? ¿No? Y entonces lo tomaríamos como el güey raro de la cuadra. Pero por alguna extraña razón este güey generó toda una revolución y se volvió en todo un ícono. Y hay que entender el momento en el cual estaba pasando. Sí. Estaba en los últimos años de una época victoriana que se había caracterizado por una represión sexual brutal. Había sido un oscurantismo sexual literalmente lo que había sucedido en los últimos años o en las últimas décadas. Y esto pasa cuando ya la gente está harta de esta represión sexual. Y además las figuras eclesiásticas, sea esto tanto en el judaísmo como en el catolicismo, en el protestantismo mismo, estaban perdiendo la fuerza que históricamente habían tenido. Esto significa que se queda una sociedad en la cual quiere hablar de sexo, las figuras religiosas empiezan a perder mucho valor y el que era el rabino, el que era el sacerdote de confianza al cual iba yo y le platicaba mis cosas, empieza a perder mucho valor. Y entonces llega a ser sustituido por esta figura médica, porque Freud dentro de todo era un hack en el sistema. Era un sistema que decía, hablar de sexo está mal, pero los médicos nunca se equivocan. Sí, de cierta forma fue un líder revolucionario, ¿no? En su momento y en su época, y esa es la importancia como histórica que tiene. Y ahorita tú comentabas, ¿no? El tema de hacer consciente lo inconsciente, bueno, es algo que desde un montón de tradiciones, desde hace muchos años, es algo que se sabe que ayuda, y de hecho es hoy en día uno de los procesos básicos de la psicoterapia, el darnos cuenta. El problema es que se quedó ahí. Se quedó ahí, y nada más que quería terminar la idea de lo que generó Freud solamente se pudo haber generado en ese momento histórico con ese discurso. Era el Zeitgeist, un médico que hablaba de sexo, que reconocía que todos tenemos una realidad y un abordaje sexual, y ese fue un mensaje clave que enganchó a todo el mundo. Sí. Y además estoy homologando una práctica en la que tú vas a hablar en privado con una persona cuando ya se empieza a perder la usanza del sacerdote, del rabino. Puedes ir a hablar en privado con una persona y van a hablar de sexo. Entonces era algo sumamente motivante y era un médico el que lo estaba posicionando, que era la verdad científica como se veía en ese momento. Sí, entonces, no que una figura de autoridad te normalice, te valide y te dé como esa confianza, ¿no? Exacto. ¿Cómo se legitimice? Que una figura de autoridad legitimice el hecho de vamos a hablar de sexo, que es algo que nunca se me había permitido, pues claro que causó revuelo. Entonces era la coyuntura ideal para que el psicoanálisis se volviera tan importante sin preguntarnos si era cierto. Era tan atractivo y era tan original que no teníamos que preguntarnos si era cierto. Solamente hay que seguirlo y solamente hay que subirnos a esta ola. En cualquier otro momento histórico probablemente habríamos dicho como, no güey, no me quiero coger a mi mamá, vete de aquí. Que de hecho tú preguntabas, o sea, hay que preguntarnos que si tiene como, si es la verdad. ¿Quién sabe? Porque ese es uno de los problemas, y quizás el problema más grande. No podemos saberlo porque todo lo que plantean son cosas que no se pueden poner a contraste con nada. Así es. Y luego se avientan unas maromas, o sea, yo te digo, estás reprimiendo y tú me dices, no es cierto. Y digo, ¿ves? ¿Ves como sí? Entonces no puedes contradecir, no puedes cuestionar, no puedes ponerlo bajo el filtro de ningún tipo de lógica, de tema científico. Hay muchos enunciados circulares. En el momento en el que yo te digo, tú estás reprimiendo la verdad, y si tú te niegas a eso, entonces puedo interpretarlo yo como que sigues reprimiendo la verdad. Claro, estás confirmando lo que te acabo de decir. Hay un sesgo ahí brutal en el cual la figura que postula eso siempre va a tener la razón, no puede salir de ahí. Claro. Y mi otra opción es decirte, pues sí estoy reprimiendo. Ah, pues ves, yo tenía la razón. Entonces no hay, o sea, una vez que el psicoanalista como figura de autoridad te da su diagnóstico, no hay forma de escapar. Ahora, pese a los muy pocos enunciados falseables que postula el psicoanálisis, porque eso es importante, lo hemos hablado en otros episodios, para que el conocimiento científico tiene que ser falseable, es decir, tiene que poder ser sometido a una prueba en la cual yo digo, no, lo que estás diciendo no es cierto, y tengo que poder crear un experimento que me permita decir si es cierto o no es cierto. Muy simple, yo digo, si yo suelto este libro, va a estar flotando. Ya vimos que no, falso. Se pudo comprobar que era falso, es enunciado. De las pocas cosas que sí podemos falsear del psicoanálisis es el complejo de Edipo. Sí. Hay algo llamado el efecto Westermarck. Ok. El efecto Westermarck básicamente... Westermarck. Westermarck con W.
O sea, Westermarck. Sí, ¿y dónde va la W? Va en lugar de la M. No, Westermarck o Westermarck. El efecto Westermarck lo que postula es que en realidad los seres mamíferos, la mayoría de los mamíferos superiores, sentimos poca atracción sexual por los seres con los cuales nos criamos de manera muy cercana. Es decir, hermanas, hermanos, mamá, papá, lo cual contradiría directamente el Edipo. ¿Qué tan comprobable es esto? Hay un experimento, hay muchos experimentos del efecto Westermarck, pero hay uno en particular que quiero mencionar que es de Arthur Wolf. Arthur Wolf, a mediados del siglo pasado más o menos, hizo un experimento en Taiwán. Taiwán, en cierta comunidad, tiene algo llamado el matrimonio mayor y el matrimonio menor. Matrimonio mayor significa que se casan un hombre y una mujer a partir de los 15, 16, 17, 18 años, pero hasta ese momento se conocen. Y hay algo llamado matrimonio menor, en el cual estas dos personas que se van a casar hacen que se conozcan desde niños y que vivan juntos desde niños. Ok. El promedio de duración de un matrimonio menor contra un matrimonio mayor es completamente diferente. Es decir, las personas no se enamoran prácticamente en el matrimonio menor porque crecieron juntas. A diferencia del matrimonio mayor, que cuando se conocen adultas, estas dos personas pueden realmente enamorarse y generar una larga vida juntos. Okay. Ese es uno de las evidencias que tenemos para decir el efecto Westermarck parece ser real y parece que podemos comprobar con evidencia en la mano que el Edipo es una gran falsedad. No, y además, si nos apoyamos un poquito en la biología, tendría cero sentido que estuviera como fomentado en la evolución el tratar de reproducirte con tus seres cercanos, porque pues, se crean aberraciones genéticas, ¿no? Exactamente. Un montón de problemas genéticos por estar ahí como haciendo cosas con gente cercana, sanguíneamente hablando a ti. Entonces también es otra cosa que dices, que ese es un tema, el por qué lo llamamos pseudociencia, ¿no? Vamos a decir, hay muchos criterios, ¿no? Y es como complicado, pero en esencia vamos a decir que es una pseudociencia porque, pues sí hay gente que te vende que esto es una ciencia. Hay gente que dice que el psicoanálisis es un modelo de terapia, es una forma científica de entender al ser humano. Ya en cuanto te dicen que es científico, pero no lo es, podríamos ya empezar a pensar que es una pseudociencia. Y me perdí. No, y creo que vale la pena empezar a entrarle cómo se ve el psicoanálisis aplicado en terapia. Sí, aplicado en terapia. En terapia. Primero, sí me gustaría hacer la distinción. El psicoanálisis mayormente no es terapia. Terapia, lo hemos definido aquí, es cuando haces un ejercicio o una ejecución de técnicas con la intención de provocar un cambio en cómo responde o cómo se comporta o cómo interpreta y cómo reacciona frente a ciertos estímulos una persona. Tiene que buscar generar ese cambio. Entonces el psicoanálisis en mayor parte no siempre lo está buscando. Psicoanálisis freudiano, ¿no? En un inicio es una persona acostada en un diván que no está viendo a su terapeuta, o bueno, al psicoanalista. No es terapeuta, es el analista. El analista está sentado atrás para que sea como una voz que está hablando desde el inconsciente. Esa era la concepción. No tienes que verme porque tengo que ser una voz en off que te está hablando. Sí, y no tienes que verme porque en el momento en el que me ves, yo ya te estoy como... Es que yo iba a decir condicionando, ¿no? Pero estos no saben nada de condicionamiento. Sí, ¿no? Te estoy yo como influyendo a que al tú verme, deposites en mí las cosas inconscientes que tú traes. Y no queremos eso. Queremos que esté como limpio todo este asunto. Y hay algunos psicoanalistas que me han contado, ¿no? Que es tan ortodoxo el asunto que nunca lo ves, ni lo conoces. O sea, nunca... Llegas, te acuestas y luego llega y se sienta él nunca atrás. Te enteras de cómo es físicamente tu psicoanalista. Ni su estatura, ni su tamaño, nada. O sea, solo tú llegas a un lugar, te acuestas y escuchas una voz. Ahora, esto en el psicoanálisis ortodoxo. Sí, en el más... En el más freudiano. Y entonces, parte de la idea de que la técnica que se ejecuta ahí es algo llamado libre asociación e interpretación de sueños, en el cual tú hablas de cualquier cosa. El psicoanalista no te va a estar guiando, sino que es un espacio para que tú hables y en esa vinculación de temas resuelvas de alguna u otra forma tu vida. Y si tuviste un sueño, hablas y cuentas el sueño y entonces interpretan el sueño como si eso fuera real, como si el sueño no operara por resto diurno. Tenemos un episodio que habla de eso. Los sueños no tienen significado, o al menos no un significado oculto que tengamos que interpretar. Y entonces, en este proceso que puede durar 1 año, 2 años, 3 años, hay gente que dura 10 años en este tipo de procesos, vas y hablas. Sin un plan terapéutico, sin un plan de ejecución de técnicas para provocar el cambio. Es una psicoanálisis ortodoxo. Vinieron después muchas otras corrientes o nuevas escuelas, subcorrientes dentro del psicoanálisis, como la psicología del yo, ¿no? Hubo otros teóricos como Winnicott, como Karen Horney, como la misma Anna Freud,
que profundizaron o se diversificaron del pensamiento de Freud. No vamos a hablar hoy de Lacan. Lacan es basura, es mierda, pero es mierda que vamos a resumir en otros 30 minutos porque se lleva sus 30 minutos solito. Pero la cosa es, muchos psicoanalistas se fueron quitando la venda de los ojos de que cuando más se alejaban del psicoanálisis, mejor funcionaban. Así se creó la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Con Albert Ellis, por ejemplo, que decía, güey, lo que estoy haciendo aquí no sirve, ¿no? Lo mismo con Aaron Beck. Y consistentemente eso fue sucediendo. Y los psicoanalistas cada vez se fueron alejando más de Sigmund Freud. Ahora, sería injusto, así como hablamos de que no nos quedamos condicionando perros ni palomas cuando hablamos de conductismo, sería injusto pensar que todo el psicoanálisis se quedó siendo freudiano. Sí, ¿no? No es así. Y hay algo llamado hoy el STTP, que es el Short Term Psychoanalysis, técnica de psicoanálisis, que es el psicoanálisis aplicado en formatos breves, que está tendiendo o está tomando técnicas que en lo cognitivo-conductual hacemos desde hace muchos años y que en el conductismo hacemos desde hace muchos años y está reportando mejores índices de funcionamiento. Hay que hablar, ¿funciona el psicoanálisis? Esa es la primera pregunta y creo que es la más importante. Porque aun si fuera mentira, aun si fuera falso, si el hecho de ejecutar psicoterapia o psicoanálisis funcionara y generara cambios, si realmente sirviera, no tiene mucho sentido tirarle mierda. Aun si fuera por los supuestos equivocados, no tiene mucho sentido tirarle mierda. La cosa es, ¿funciona el psicoanálisis, Javi? Es que la pregunta sería, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué funciona? Y lo mencionaba ya hace un rato, que en la parte de hacerte consciente de lo que te está pasando, creo que sí funciona, pero ese es solamente uno de los procesos importantes en una terapia. Y la otra es que realmente no sabemos porque tienes como cierta parte del gremio psicoanalítico te dice, somos una ciencia, pero tú le dices, a ver, demuéstramelo. No podemos porque realmente no hay formas de medir las cosas que ellos postulan. Ya dijimos que eran cosas infalciables. O sea, tú no puedes probar que no existe algo, ¿no? Está el famoso argumento de la tetera de Russell, de Bertrand Russell, que dice, pues a ver, si yo te digo que hay una tetera que está por ahí girando alrededor de la luna, pero en un ángulo y de una forma que jamás la hemos visto, pues tú no puedes probar que no existe dicha tetera. Pero no tenemos ningún tipo de evidencia que apoye que sí. Entonces, por lógica, lo descartas. Con el psicoanálisis pasan estas cosas. Tú no puedes probar que no existe un inconsciente, o que no existe el Edipo, o que no existe el tal cosa. Es complicado. En el entendido de que en la generación del conocimiento científico, la carga de probabilidad o la carga probatoria va siempre desde quien lo está postulando, no desde quien lo está intentando desacreditar. Eso es importante. Si una persona te dice no existe tal cosa, esa persona tiene la obligación de probarlo. Y desde ahí empezamos mal, porque no puedes probar la no existencia de algo. Así es. Lo que sí puedes hacer es probar la existencia de otra cosa que a lo mejor sea contradictoria con la primera, pero no nos metamos tanto ahí. Y luego está la otra parte del gremio. La otra parte del gremio te dice, no somos ciencia. Entonces, como no somos ciencia, como vamos más allá de la ciencia, que quién sabe qué significa esa frase de cajón, no les importa el método, no les importa hacerse preguntas, no les importa tienen sus propios métodos de investigación. Tienen sus propios métodos y entonces esos propios métodos no generan conocimiento, no generan algo que podamos decir, mira, aquí tenemos evidencia, agarramos a 1000 personas y a esas 1000 les aplicamos esta técnica en este entorno controlado y vimos cuál fue el resultado. No les importa hacer eso. Y eso termina resultando hoy en la división 12 de la APA, que es una fuente que citamos regularmente, para el único diagnóstico que tiene evidencia moderada, es decir, no se recomienda de manera absoluta, es para trastorno de pánico, que hemos hablado. Hay gold standard, que es tratamiento conductual y exposición interoceptiva. Que moderada también es una categoría bien estúpida. Es una categoría que hay que agarrar con pincitas. Sí, pero muy moderada. Esto sucede por dos cosas. Uno, porque no sirve para la mayoría de las cosas. Y dos, porque la gente que lo practica tiene una amplia resistencia a practicarlo. Ahora, pese a todas estas maromas, me puse a hacer una amplia investigación y encontré un fenómeno, una tendencia particular, que es, hay muchos estudios que cuando comparan en un diagnóstico terapia cognitivo-conductual o terapia de conducta contra psicoanálisis, que a veces aparece como treatment as usual, que es TAS, esas son las siglas que TAU, ¿no? TAU, que son las siglas con las que regularmente puede aparecer el psicoanálisis. A veces aparece como una técnica ejecutada regularmente dentro del protocolo de investigación. Hay muchos estudios que ponen por encima o que demuestran la efectividad y la superioridad de
los tratamientos Los modelos. cognitivo-conductual o como tercera generación o tratamientos basados en conductismo en general. Pero cuando esto lo intentamos abrir a revisiones sistemáticas, se cae el efecto. ¿Ah, sí? Y se cae el efecto regularmente por la calidad de la evidencia. Cuando empezamos a abrir hacia 10, 15, 20, 30 estudios, entonces la calidad de los estudios es moderada. Hacen falta muchos estudios de muy buena calidad que nos permitan contrastar estos dos grupos técnicos y entonces sí ya poder empezar a casarnos. Hay muchas investigaciones que están aisladas, pero cuando llegamos a revisión sistemática, que recordando, revisión sistemática es lo máximo o el máximo nivel de evidencia que podemos aspirar, la calidad de los estudios baja y hay un amplio sesgo por quien está ejecutando, de interés por quien está ejecutando los estudios. Entonces, de los dos lados, tanto cognitivo-conductual como psicoanalista. Entonces, eso es una de las grandes barreras que nos permite decir y descartar, de facto, decir, psicoanálisis a la mierda, que hay una resistencia importante por ejecutar este tipo de estudios o de controles aleatorizados. Sí, que es parte de lo que comentaba, ¿no? O sea, como no les interesa generar conocimiento, pues no hay manera de contrastar. O sea, no podemos saber, si no podemos medir algo, no podemos tener certeza de qué hace o qué no hace. Ahora, sí, a ver, dale. Perdón, nada más importante. Dentro de estos muchos protocolos, porque dentro de psicología también cada quien lo hace como quiere, quiero resaltar los protocolos de Davan Lu, por ejemplo. Davan Lu, Wilhelm Davan Lu, creo que se llama, no me acuerdo su nombre de pila, va a salir aquí dentro de todas las referencias que tenemos. Está incluyendo en sus protocolos técnicas de exposición en protocolos de 12 a 14 semanas, lo cual suena a terapia cognitivo-conductual o terapia de modificación de conducta. Se siguen alejando de las bases psicoanalíticas y es cuando dan resultados. Y por cierto, Davan Lu está dando muy buenos resultados, bueno, mejores de los que históricamente se había esperado del psicoanálisis. Entonces, entre más se alejan de resolver un Edipo y se empiezan a aproximar a la exposición, sirve más. Tal vez suena eso a que lo que sirve es la exposición y la modificación de conducta. Perdón, te interrumpí, Javi. Iba un poco a esta parte. Decía yo, el primer proceso sí es darte cuenta, a lo mejor, de las cosas, pero también está el modificar lo que te está pasando. Entonces, una persona que está buscando cambiar algo en su vida, el psicoanálisis, al menos en sus versiones más ortodoxas, no le va a servir de mucho, porque no está orientado a generar cambios, está orientado solamente a tomar conciencia. Tomar conciencia es una parte importantísima, pero no es la única. Y la idea de tomar conciencia es modificar. Ya me di cuenta de lo que me pasa, por qué me pasa, ok, ahora vamos a cambiarlo. Y a veces el cambio puede venir antes. Y de hecho es lo recomendable cuando tienes a personas que están a punto de quitarse la vida. Es cambiar la conducta y ya luego investigamos por qué te la querías quitar. Pero ahorita de momento hay que cambiarla. Entonces, personas que tengan poco tiempo, en el sentido de que estén pasando por una situación grave, una situación que quieran cambiar cuanto antes, por favor no vayan a psicoanálisis. Porque como bien dice Pepe, por lo menos se van a llevar 1 año, 2 años de dinero y tiempo perdido. Así es mucho dinero, no solo tiempo, es mucho En el dinero. mejor de los casos no van a empeorar, pero ya perdieron unos años de su vida. Y mucho dinero. Y que en la atribución de cambios, cuando tú volteas atrás en tu vida, sin haber estado en psicoanálisis, y analizas tus últimos 5 años y dices, no mames, cambié un chingo. Entonces, cuando tú llevas 5 años en psicoanálisis, puedes entrar en este sesgo de decir, uy, cambié un chingo, fue por el psicoanálisis. No, en 5 años cualquiera cambia un chingo, esté o no en psicoanálisis. Lo importante es poder dar resultados breves y cortos. Sí. Que a ver, desde el contextualismo, pues en 5 años tu vida entera cambia. Completamente, sobre todo si esos 5 años fueron el cambio de una etapa a otra, como de la universidad al trabajo o de la preparatoria a la universidad. Esos periodos de cambio van a cambiar todo tu alrededor y ese alrededor pues te va a modificar. No va a ser la terapia, no va a ser el señor o señora que te escuche durante 2 horas a la semana. ¿A quién sí recomendaría el psicoanálisis? A quien no tiene urgencia de un cambio terapéutico. ¿No? Y a quien no tiene urgencia de un cambio terapéutico. Hay mucha gente que se dedica a escribir, que se dedica a pintar, que ven estos ejercicios de asociación libre un combustible creativo importante. Y les sirve un chingo. Y es algo maravilloso para ellos sentarse solamente a hablar y tirar idea tras idea tras idea y tener una persona que está rebotando les sirve un chingo en procesos creativos. Pero eso no es terapia, eso es un ejercicio creativo que ampliamente lo recomendamos y por favor vayan a psicoanálisis porque les va a servir un chingo y les va a permitir crear cosas muy chingonas. Eso no es terapia y hay que posicionarlo de esa forma diferente. Exactamente, puede tener su utilidad, pero no terapéutica. Puede ser una utilidad creativa, puede ser para sentarte con los amigos a analizar una película, padre, hagas tus cosas, términos literarios es maravilloso, cabrón. Por ejemplo, es muy, muy interesante, la verdad. Toda la obra de, ¿cómo se llama? El de Nymphomaniac, señor productor, Lars von Trier,
que es un súper director. El productor nomás nos Sí, enseñas. nos dice cuánto tiempo llevamos. Lars von Trier, que es un súper director, cabrón. Tú ves Nymphomaniac, y Nymphomaniac es plasma las etapas psicosexuales de Freud en sus dos partes de manera maravillosa, de manera excelsa, y quedan dos grandes películas. A mí me maman esas películas. Claro. Pero su lugar está ahí. Pero lo ves sabiendo que es, en el mejor de los casos, ficción. Exacto. O sea, no son cosas reales. No tiene que ser Star Wars real para que lo amemos. Exacto. ¿no? Y dentro de la ficción es maravilloso. Pero nadie va por la vida diciendo voy a usar la fuerza para sacarte la depresión. O chance sí. Quiero pensar. Pero bueno. Siguiente episodio, la terapia Jedi. que hay cultos, ¿no? Importante. Pues sí, es una religión oficial. Como que no aprendieron de la Según yo. misma saga, güey. A ver, los Jedi, por la inflexibilidad de su culto, terminaron quebrando el país o por el planeta más grande y Vamos a más hablar de industrializado. eso. Vamos a Pero meter bueno, eso sucederá en Claro que Cine. Claro que sí. En general creo que ya platicamos de lo que tenemos que hablar. Habib Davanloo no es Wilhelm Davanloo, es Habib Davanloo. Van a verlo dentro de las referencias. Vamos a colgar un chorro de referencias en este episodio. Entonces, tú, persona que está ahorita en un proceso psicoanalítico, si estás por una cuestión creativa, una cuestión de querer conocerte, de querer analizar tu pasado y demás, adelante. Si lo que buscas es hacer un cambio importante en tu vida, cambiar una conducta, cambiar pensamientos, cambiar relaciones, sal de ahí, por favor, cuanto antes, corriendo. Porque no tenemos ningún tipo de evidencia de que funcione, posiblemente no se va a generar nunca, y la poquita evidencia que tenemos es de gente que se ha alejado mucho de la terapia psicoanalítica clásica, ¿no? Entonces, para eso, mejor ve a un tratamiento que ya esté validado, que ya tenga investigación, como la terapia cognitivo-conductual, o en mi caso, que soy muy amigo de los contextualistas, ¿no? Exacto. Que por cierto ya salió en She-Hulk, la DBT. Ya salió en She-Hulk la DBT. Ya empezamos a capturar está buenísimo. el medio lo popular. malo es que la pintan como una cosa de puro... Sí, está de la verga. Y Hulk lo hace muy mal. Hulk lo hace muy mal, pero Sí. Hulk no es psicoterapeuta. No era su obligación hacerlo bien. Claro. Pero leyó terapia basada en evidencia. Bien por Hulk. Ahora, nada más, último comentario. Esto no es una persecución contra los psicoanalistas. Y no es ahí. No. No tengo amigos psicoanalistas, afortunadamente, pero no va contra ellos. Ni contra los usuarios. Contra los usuarios. El cliente, el usuario, el paciente, tú no tienes la culpa de que te estén tomando el pelo. La problemática de fondo aquí es un sistema que permite que se sigan practicando y vendiendo prácticas no reguladas terapéuticas. Sí, el problema es que hay un montón de instituciones que te pueden dar un doctorado en psicoanálisis. Padrísimo, ¿no? Y que con eso tú puedas ejercer como terapeuta. O sea, si quieres tener un doctorado en psicoanálisis, adelante y vete a analizar películas, las que quieras. Pero un doctorado en psicoanálisis no te puede avalar como psicoterapeuta. Bajo ningún motivo, razón o circunstancia. Pero simplemente no. Eso fue de psicoanálisis. Estamos intentando hacer el formato un poco más corto. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Javi? No. Eso fue todo. Estaremos hablando próximo episodio de constelaciones familiares. Sí. También tirarle mierda a Bert Hellinger. Contra Bert Hellinger sí voy con todo, con todo. Uy, Pendejo. Eso fue todo. Hasta la próxima. Hijo de puta.